Si la colocación era un poco complicada, el retiro es el doble de complicado. Pero bueno, se puede, ¿no? Lo importante es tener una supervisión o alguien con una guía que vaya dirigiendo y supervisando básicamente el cumplimiento de cada paso. Fíjense, en la primera parte se quita el exceso de material biológico o los restos de material biológico que queden en los guantes. Posteriormente se utiliza esa limpieza con gel alcoholado, se quitan las botas, nuevamente limpieza con gel alcoholado, se retira la bata, ya sea por tracción, en esta demostración, hacen tracción frontal de la bata, lo que permite quitar en conjunto la bata y los guantes para disminuir la posibilidad de contaminación. Se descarta, por supuesto, nuevamente se coloca gel alcoholado, y en cada uno de los pasos sucesivamente se repite lo mismo. Se evita continuar con los guantes contaminados porque vamos a ir contaminando el resto de las zonas que estamos exponiendo. Creo que no vale la pena explicarlo todo en detalle. Esto está publicado, está muy bien publicado en la página del Colegio Americano de Cirujanos, y los invito a revisarlo. También el CDC expone cómo retirarlo. Hay varias maneras de quitarse los guantes. Para el nivel de pregrado podemos hacer tracción del guante siempre por la cara externa del guante, no tocando el interior, con las manos contaminadas, porque estaríamos contaminándonos nosotros mismos. En el gráfico se ve bastante bien, se hace tracción por la cara externa a nivel palmar. Igualmente, ya con el guante, ya con la mano que no tiene el guante, ahora sí se va a tocar el lado de adentro para hacer el retiro. Me gusta más el retiro de la presentación anterior. Y así progresivamente, en este caso, no describen el lavado de manos, pero está descrito en pasos aquí alternos. No lo ponen como protagonista, pues. Está descrito aquí en cada uno de los pasos. Cuando haya sospecha de contaminación de las manos, hay que hacerlo, no hay que esperar el final. En cada paso hay que completar la antisepsia de las manos para no ir contaminando el resto de las áreas. Esta es otra forma, ya lo vimos, que es la tracción frontal, en la cual se retiran en conjunto la bata y los guantes, sin tocar los guantes para la contaminación. Fíjense, y voy a hacer mucho hincapié porque creo que esta es la parte más difícil. 8 pasos. En el primero de los gráficos describen y resaltan 8 pasos de antisepsia de las manos, antes del lavado final. Cuando ya sale del quirófano, se quitó todo el equipo, cuando sale del quirófano se hace un lavado de manos con agua y jabón. Porque no importa el equipo de protección. Si no lo sabemos utilizar, si salió y se arrancó todo eso y se va con las manos sucias, más o menos como para qué sirvió el equipo de protección. Y esto sirve hasta para la mascarilla y el protector facial simplemente. Muy bien, fuimos al área, nos pusimos la protección, después quitamos la máscara, que no tenemos un sitio donde haya reesterilización o desinfección del equipo, entonces, y lo metemos en el carro, entonces ya estamos contaminando el carro y son pequeños errores que ocurren con frecuencia. Cambiando un poco el tema ahora con respecto a los aspectos generales del equipo de protección personal. Esto ya es en relación a las guías que tuvimos la oportunidad de publicar de la Sociedad Venezolana de Cirugía en relación al COVID, y es en general con respecto a las instituciones. Hay varios aspectos que son importantes, creo que traje los que pudiesen ser controversiales. Uno de los aspectos es cuándo reactivar las cirugías electivas. Fíjense lo que pasó. Cuando comenzó el proceso del COVID en marzo, a nivel mundial, todo el mundo indicó suspender las cirugías electivas. Parece razonable porque el equipo de protección personal debe ser guardado para los casos COVID, y adicionalmente hay un riesgo aumentado de los pacientes, aquellos que estaban asintomáticos y se hacen sintomáticos durante el postoperatorio, o el potencial riesgo de contaminación del paciente o del personal que actúe en la cirugía. Entonces, lo que se generó fue suspender todas las cirugías electivas, hasta las emergencias casi, a menos que no fuese diferible, pues era mejor diferirlas. Pero ya tenemos, ¿cuántos? 6 meses de diferimiento de las cirugías electivas. Entonces, lo que se recomienda ahora es atender a la población COVID, pero también atender a los pacientes que tienen requerimientos quirúrgicos. Es más, se sugiere que se debe reactivar dependiendo del periodo de la pandemia, pues estamos en fase 3, donde es la fase crítica, que no hay camas de UCI, que no hay equipo de protección, está restringido, pues no se pueden restituir o restablecer las cirugías electivas. Pero hablando de que estemos en fase 1 o fase 2, evaluar la posibilidad de realizar cirugías electivas, siempre y cuando exista stock de equipo de protección personal para 30 días. Suena ilusorio, pero eso es lo que describen los organismos que están más
organizados sobre cuándo restablecer las cirugías electivas. Entonces, inicialmente en las guías de la Sociedad Venezolana de Cirugía sugerimos, como a nivel mundial, suspender las cirugías electivas. Ahora hay que reconsiderarlo dependiendo del paciente y del riesgo y de la realidad de la institución. Lo segundo es considerar que la cirugía aumenta el riesgo para el personal. Eso fue por el motivo que se suspendieron. Y considerar el riesgo personal de la electrocoagulación y el uso de equipo de laparoscopia. Eso es otro aspecto que está en desarrollo. Como ya les expliqué, el COVID es una enfermedad diferente a las otras que se habían presentado por coronavirus y por otros virus. Y de hecho ha sorprendido de alguna forma mundialmente a los médicos y a la población que está preparada para manejar esto. Y el desarrollo de la enfermedad está en evaluación, o sea, la electrocoagulación al principio se dijo que era un riesgo, después igual que el uso del equipo de laparoscopia, después se entró en controversia. Yo creo que todavía falta por escribir. Yo creo que hay que manejarse con cuidado, además leer la literatura con cuidado y esperar que el tiempo dé los resultados con mayor certeza. Ahora, ¿qué ocurre en mi servicio de cirugía? Yo trabajo en el Hospital Pérez Carreño, es un hospital que en su momento de gloria tenía 800 camas de hospitalización, es un hospital netamente quirúrgico, tiene 11 pisos quirúrgicos, era la principal sede, o es todavía la principal sede de posgrados extrauniversitarios dependientes de la Universidad Central, pero que estaban fuera de la Universidad Central como tal en Plaza Venezuela, o sea, son cursos fuera de la sede universitaria. En este hospital, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 4 servicios de cirugía y tenemos alrededor de 38 residentes de cirugía. Tuvimos un brote hace unos 2 meses de residentes infectados por COVID. Se infectaron alrededor del 33%, ya deben estar como 15 de 38, ya debe ser más del 33%, y decidimos ver qué es lo que estaba pasando, para ver la realidad. ¿Es la falta de equipo de protección personal? ¿Es la falta de recursos en el área COVID? Bueno, vamos a ver qué pasaba. Entre los elementos que quisimos evaluar está el tipo de transporte que utilizan los residentes, porque esos son otros factores. El riesgo no solo está relacionado con el ejercicio médico, está con el ambiente en general. Entonces, 15 residentes tenían carros propios, el resto compartían algún tipo de traslado. Es importante que los médicos, en general, a nivel mundial, es una realidad. Estamos más expuestos a infectarnos que el resto de la población. Es así. Tenemos que protegernos más y disminuir un poco el contacto entre una población de riesgo que somos nosotros mismos. Entonces, la segunda pregunta era si participaba en reuniones. No digamos reuniones, fiestas, reuniones entre los mismos residentes, o reuniones fiestas, o reuniones con la familia. Y fíjense que el 32% decía que sí, cuando eso está prohibido desde hace tiempo. 32% decía que sí. Nosotros suspendimos las actividades de revista presencial o las actividades grupales desde el inicio de la pandemia por el riesgo de contagio. Pero el 32% aún decía que sí. El 52% había operado algún paciente con clínica respiratoria durante el preoperatorio o que lo había desarrollado durante el postoperatorio, el 52% de los residentes. Había asistido al área COVID, o sea que el riesgo en el área COVID era menor, solamente el 24%. Nosotros tenemos una sección de COVID donde los residentes se turnan desde todo el hospital, los residentes de medicina interna, de los servicios de traumatología, cirugía, etcétera, se turnan y acuden a esta área, donde tienen un equipo de protección dentro de los parámetros que está establecido por el Comité de Infecciones del hospital. ¿Tenía contactos probables identificados como fuente de infección? Bueno, solamente ya les dije que alrededor de 15 estaban infectados para el momento, para 36% sí identificaban la fuente de la infección. Sí sabían dónde había estado el error. ¿La tenían idea del origen de su infección? 32% sí. El lugar probable de contagio, 32% era en el hospital. El lugar más frecuente fue el hospital. Y segundo, la clínica. ¿Con quién consideraba que fue el contacto? Con un paciente, el 24%. Y con el personal de salud, el 28%. Entonces, el problema es de uso de equipo de protección personal, que sí es, no niego que sea, o del suministro adecuado de equipo de protección personal por la institución, o es por el no acatamiento de las normas de distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. Yo agradecí mucho la sinceridad con que contestaron la encuesta. Entonces, 28% se habían infectado entre el personal de salud. La prevención.
el uso de gel alcoholado. Cuando le preguntamos si usaban gel alcoholado, alrededor del 24%, o sea, algunas veces y casi nunca, 24%, algunas veces solo, casi nunca utilizaban gel alcoholado dentro de un hospital con el movimiento que tiene. En cuanto al uso del EPP, siempre lo utilizaba solamente el 48%. El 52% no lo utilizaba, o casi nunca, o algunas veces. Conoce y aplica el procedimiento para colocar ante la pregunta de si conocían y aplicaban el procedimiento para colocar y retirar el equipo de protección personal, el 80% sí, pero es poco, porque debe ser el 100%, el 20% no. Vale la pena que digamos que esta información, primero que está en todos los espacios, en todas las palestras, pero además se ha dado, y yo creo que las personas también tienen que estar interesadas. Yo puedo presentar una charla de lo que sea, y si uno no está interesado y lo busca después, no va a entrar. Las láminas que presenté de colocación y retiro del EPP, si no la llevamos a la casa, si no lo vemos, si no la estudiamos en detalle, no la vamos a conocer. Aunque lo diga yo, aunque lo explique, me dediqué 20 minutos a explicar cada una de las láminas. Entonces, finalmente, con respecto a esa pequeña encuesta, que quizás se podría repetir en otros hospitales de Venezuela, podemos ver que hay gran parte de la falla es a nivel personal, del cumplimiento de las normas de protección. De hecho, una doctora me confesó que ella se acercó a ver un paciente que tenía clínica respiratoria, el paciente tenía mal puesta la mascarilla, tosió, ella también, como se acercó un momentico porque la llamó, ella tampoco tenía la mascarilla, y ahí a los 2 días empezó, o a los 4 días empezó con la clínica, y pues la relación era directa. Como conclusiones y para terminar, voy a traer algunos aspectos de lo publicado en la página de la sociedad. Estamos en una pandemia, eso es una realidad, no lo podemos negar. No es que es un ratico mientras estamos en el área COVID que estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia en el mercado, en mi casa, en las fiestas, en la sala donde comemos. La institución debe proveernos de protección, es verdad. Pero nosotros también debemos hacer uso racional del mismo y extremar los cuidados, pues a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que poner de todo porque estamos hablando de la vida no solo de nosotros, sino después cuando ustedes van a su casa, de sus padres, de sus abuelos, y así. La transmisión del 30% viene de pacientes asintomáticos. O sea, si un paciente es asintomático, obvio que nos vamos a cuidar. El problema son los pacientes asintomáticos. El lavado de manos, la mascarilla facial y el distanciamiento social se debe utilizar siempre. Entrenarse para colaborar con otras especialidades es una obligación de los especialistas quirúrgicos. En relación a las cirugías electivas, se debe descartar COVID en el preoperatorio, ya sea por PCR, que es lo ideal, o por la clínica, la rayos X, más el aislamiento estricto previo a una cirugía electiva durante 14 días. Pero hay que tratar de descartarlo porque aumenta la mortalidad del paciente y además el riesgo de contagio. Minimizar las intervenciones electivas no oncológicas, ya lo discutimos, y decidir las intervenciones electivas según disponibilidad del EPP. Y para cirugías de emergencia, valorar el riesgo-beneficio asociado con las complicaciones postoperatorias en pacientes con COVID y el riesgo de infección personal. Descartar el COVID en el preoperatorio, que ya lo discutimos. Recordar el uso del equipo de protección personal en procedimientos generadores de aerosoles. Pero recordarnos cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles. El mal uso del recurso hace que no tengamos, cuando estemos en un procedimiento que requiera la protección, pues no tengamos el recurso. Y abreviar el tiempo quirúrgico, de hecho se recomienda la cirugía por los especialistas con mayor experiencia para disminuir el riesgo de todo el personal y del paciente. Finalmente, estas son unas palabras del doctor Robert Redfield, que debe tener su carga política, él es director del CDC, debe tener su carga política, pero leyendo el currículum, también tiene un currículum bien interesante manejando patologías virales, y recomienda finalmente que las herramientas más poderosas son las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Si hay algo que quiero que se lleven es ese concepto, todo el mundo puede estar potencialmente infectado, y requerir el equipo de protección personal específico en los casos en que lo merita por la intervención que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por su atención. Abajo está no lo veo ahorita porque tengo aquí la barra, pero están mis sitios donde pueden localizarme, la dirección de correo electrónico y por Instagram, que probablemente está más de moda actualmente y es más visual, ¿no? Y
más fácil de acceder. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctora, primero que todo, darle las gracias y bueno, ha sido una clase realmente interesante. Lo comentábamos ahorita en el grupo, que la clase es increíble porque realmente es súper actual. Y bueno, quiero recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas mediante el chat de la clase, el chat de Zoom, pero también están las aulas virtuales vía WhatsApp. Eh, y bueno, hacer sus preguntas por esa vía, nosotros se la haremos llegar a la doctora. Y bueno, también podemos discutir casos COVID en los grupos de WhatsApp.